Amén. Va a haber clase para los niños, así que le voy a pedir a la maestra, amén, que salga con los niños. Amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, aquí llego a mi lugar y paso lugar a nuestro pastor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos, una vez más. A su nombre damos alabanza y gloria. Amén. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Y pues qué privilegio una vez más estar en la casa de Cristo alabando su nombre. No es de todos esto de que estemos aquí, pero todos fuimos llamados, pero no todos, ¿verdad?, atienden al llamado del Señor. Pero gracias a Dios que usted está aquí y ha escuchado la voz de Dios, y que usted no está aquí por su fuerza o por su voluntad, sino es por la voluntad y la bendición de Dios que los trae y los atrae para su salvación. Amén. Aleluya, porque yo no estoy aquí por mi voluntad al principio, sino porque la voluntad de Dios se manifestó en el Evangelio de Cristo, que vino y tocó la puerta de mi corazón, y por eso es que estoy aquí. Y gracias a Dios puede abrir la puerta de mi corazón para que Él pudiera hacer la obra en mi vida. Amén. En este momento vamos a ir rápidamente a un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para este domingo, y vamos a ir al libro de Mateo. Y yo les dije que iba a estar hablando un poquito de un tema, de un pasaje, hermanos, ¿cómo les diré? Que se ha leído mucho, pero Dios me dio otro sentir en este mensaje, otro tipo de explicación que a lo mejor nosotros leemos y se hablan por varios predicadores de este tema, pero Dios me hizo ver dos cosas que son muy importantes y que tenemos que atender a una, y a la otra tenemos que desecharla y no darle lugar. Amén. En Mateo capítulo 14, versículo 22. Del 22 al 33. Mateo 14, versículo 22 al 33. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. La bendita palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzándose a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por este privilegio que nos das de estar aquí una vez más en tu casa. Te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, y por todas nuestras iniquidades que hacemos, Señor. Límpianos con esa sangre preciosa de tu amado Hijo Jesucristo. Pero pido el favor de tu Santo Espíritu para que sea usted hablando a través de mi vida, que no sea yo, Dios mío, sino sea su presencia, poniendo el querer como el hacer en mi espíritu, y poniendo esas palabras en mis labios, Señor, para que esa palabra fluya, para que sea escuchada por su amada iglesia, y sea bendecida y sea edificada su fe, sea edificada su vida espiritual,
y que todo lo que quiera levantarse y turbar nuestras vidas, esta palabra y la iglesia, lo ato al hombre fuerte de las tinieblas y a todos sus demonios, y llamen como se llamen o se hagan de llamar. Todo espíritu contrario, todo espíritu de extracción, ato y derecho fuera de este lugar, y los cubrimos con la sangre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale fuerte palmas al Señor. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien, verdad, hermanos? Amén, qué bueno. El tema, escuchen bien, hermanos, el tema que Dios me puso en mi corazón, le he puesto de esta manera: los efectos positivos y negativos en la tormenta. ¿Escucharon? Los efectos positivos y negativos en las tormentas. Y ahorita van a ver por qué, hermanos. Se va a hablar de estos dos tipos de efectos en medio de las tormentas: el positivo y el negativo. Amén. Cuando vemos, hermanos, en este pasaje, a su nombre doy gloria, vemos que dice Jesucristo en el 22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entrar en la barca y ir delante de él, que se adelantaran, ¿verdad? Y fueran a la otra ribera, hasta el otro lado del mar. Amén. A donde tenían que ir. Y ellos ya sabían a dónde tenían que ir, porque Jesús les dio instrucciones. Pero dice que entre tanto que él despedía a la multitud, dice, despedida a la multitud, subió al monte, ¿a qué? A orar. No dice que fue a descansar. Imagínense, después de su arduo trabajo, él tuvo tiempo de ir a orar. Imagínense. Y miren, hermanos, en mi trabajo el viernes siempre hay cosas que hablar, de testimonios, de cosas que pasan, como siempre les hablo yo de testimonios de mi trabajo, con jóvenes que les predico. Y estaba hablándole a un joven, hasta ahorita no me acuerdo ya, estoy tan cansado que en mi mente se me olvida a veces muchas cosas, pero hablé con un joven, de eso sí me acuerdo, que le dije: mira, te invito a la iglesia, te invito a que vayas a adorar a Dios, a buscar a Cristo. Él tiene algo especial para ti, Él tiene un propósito contigo. Todo lo que pasamos en la vida, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Solo Él quiere bendecirte y animarte. Y me dice: oh, pero no tengo tiempo. Oh, ya me acordé de quién es. Alan trabajó ahí un tiempo conmigo y lo conoce, se llama Rafael. Y esa tarde, cuando yo le dije lo que le estoy diciendo ahorita de la invitación, en la mañana, como está ya nuestro departamento, le dije: es viernes, Happy Friday. Iba caminando y así, nomás dice. Y regularmente él dice: good morning, ¿eh? Todo bien, tranquilo, sonriente. Pero esa vez, cuando nomás hizo, le dije: hey, hold on. Me regresé en mi forklift y le dije: hey, ¿estás bien? Y se vio sus ojos llorosos. Temprano, entrando a las 6 de la mañana, ¿no? A esa hora, yo ya tenía una hora trabajando porque entró a las 5. Entonces le dije: ¿estás pasando por algo? Y le dije: mira, y fue cuando le dije: todas las cosas que pasamos en la vida, todo tiene un propósito. ¿Sí o no? Bueno, todo tiene un propósito. Y yo le dije a él: de todo lo que pasamos, aprendemos algo. De la experiencia y de las cosas que pasamos, aprendemos algo que nos van a ayudar para bien más adelante. Entonces, así pasó, y ya cada quien se fue a su lado a trabajar. Y en mi mente rápidamente se me vinieron dos cosas de lo que quizás él estaba pasando. Al rato hablé con él de nuevo y le dije: ¿sabes que quiero hablar algo contigo? Y claro, por supuesto que no les voy a decir lo que está pasando, pero le dije: siento que estás pasando por estas dos cosas. Le dije la primera y le dije la segunda. Y cuando le dije esa, le dije: pero creo que es esta. Y me dijo: sí, es eso lo que estoy pasando. Entonces estás pasando por un proceso de él ahorita. Entonces, mi trabajo como pastor, como iglesia que somos de Cristo, que somos embajadores de Cristo, que somos luz en la medio de las tinieblas, que somos personas que traemos medicina por la palabra, dice la escritura. Entonces le empecé a dar aliento durante todo el rato allí, durante el trabajo, y al final fue cuando le dije: te invito a la iglesia este domingo. Y me dijo: no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Y le dije, y fíjense, yo fui directo, yo soy directo
sabio, con sabiduría y con gracia de Dios, para la gloria de Él, le dije, mira, brother, le dije así, mira, brother, al decir tú que no tienes tiempo, estás haciendo mentiroso a Dios, porque su palabra dice que hay tiempo para todo, en Eclesiastés. Entonces dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para edificar y tiempo para destruir. Entonces digo, no, pues sí es cierto. Él dijo así. Entonces así quedó, ¿verdad? Le hice la invitación y todo, pero la cosa, lo que trato de decir, hermanos, desde que todo lo que pasamos en la vida es por un propósito. Y a lo que estaba leyendo, de que Jesús, después de su ardua tarea de trabajo que él tenía encima, que después de que predicó, descendió a sus discípulos que se fueran, se adelantaran. Y dice la escritura que cuando ellos iban allá, él se fue a solas a orar. ¿Se acuerdan del miércoles del estudio que se dio? Que tenemos que tener una disciplina para poder superar, es decir, las crisis que pasamos en la vida. Por eso es importante que vengan los miércoles, hermanos, también, para que reciban el estudio. Los que a veces no pueden estar aquí, traten de estar aquí. Y pues por supuesto más el martes, la oración, porque ese es el modelo de Cristo, la oración, un modelo de buscar a Dios, que ese fue el modelo que le dejó a los discípulos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces quiero darte una referencia un poquito de este versículo. Tener un tiempo, escuchen bien, y si tienes libreta para apuntar, si te gustaría, hazlo. Pero dice, tener un tiempo de soledad fue algo importante para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Apartaba tiempo en su apretada agenda para estar a solas con el Padre. Pasar tiempo a solas con Dios en oración sirve para desarrollar nuestra relación con Él, lo cual no es dice relación con Él, lo cual nos capacita para enfrentar las luchas y los desafíos de la vida. Pongan en práctica la disciplina de pasar tiempo a solas con Dios. Los ayudará a crecer espiritualmente y se parecerán más, cada día más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a parecer más a Cristo. Entonces, yo sé, hermanos, que esta carne es bien rebelde. Sí, hermanos, esta carne es rebelde. Pero para eso vino Dios, a darnos a su Espíritu Santo, a guiarnos a toda verdad y toda justicia, pero también a fortalecernos para ser vencedores sobre las tentaciones, sobre el pecado, sobre cualquier crisis que pasemos en la vida. Nosotros, Jesús dijo, es necesario que nosotros estemos apegados a Él para poder dar fruto en todo tiempo, porque separados de Él nada podréis hacer. Esto es lo que dijo Jesucristo. Más vemos en el 25, más bien en el 24, ya la barca estaba en medio del mar, que azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús ya sabía que ellos iban a pasar este momento difícil en esa barca en medio del mar. Él ya sabía lo que iban a atravesar, hermanos, y quería que probar su fe de ellos. ¿Qué iban a hacer en ese mar, en medio de esa tormenta, sin Jesucristo en su barca? Porque cuando Jesucristo estaba con ellos, se sentían bien seguros. Pero hay momentos que Dios va a permitir que tú pases por ese mar en medio de esa tormenta. Pero tienes que saber que si Jesús se esperó y los dejó que se adelantaran y se fuera a orar Él no los dejó solos, hermanos, porque Dios es omnisciente. Él está en todo lugar. Pero también tenemos, y le dice la Escritura, y eso tiene que tener usted por seguro, que no estamos solos, porque tenemos el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defienden de todo mal. Tenemos ángeles a nuestro alrededor, dice la Escritura. A su nombre doy gloria. ¿Me le puede mover un poquito la antenita, hermano? El chiquitín, este de acá, el otro, ese, mueve un poquito. Ese, mueve un poquito para acá. No, ese. Ahí, a ver si no se va la señal. Gracias. Entonces, gracias, hermano. Entonces, sabemos que ellos no estaban solos.
Pero Dios siempre te va a dejar pasar por medio de las tormentas, porque son parte de la vida. Y cuando hablamos tormentas, estamos hablando que va a haber problemas, va a haber crisis, va a haber situaciones desiertas que vamos a estar pasando en la vida. Vamos a estar pasando problemas económicamente. Pero hermano, yo te quiero decir una cosa: nosotros no podemos turbarnos y darle lugar a esas cosas, porque nosotros, hermanos, al ver este pasaje donde dice en el 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús dice que vino a ellos andando sobre el mar. ¿A la qué? A la cuarta vigilia. ¿Qué será? ¿Qué hora serían? Pues la cuarta vigilia era como entre las 3 y 6 de la mañana. A su nombre. ¿Y cuántos saben que Jesucristo habla a las 3 de la mañana? Mucho. Aleluya. Él habla en todo tiempo, pero le gusta platicar y dialogar con la iglesia a las 3 de la mañana. Porque ahí es donde el Señor te hace ver muchas cosas y te prepara en tu espíritu para enfrentar la vida cristiana, para mostrar su gloria, que todo es posible en Jesucristo, que todo lo podemos en Jesucristo. Entonces dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Aleluya. ¿Escucharon? Ellos vieron a Jesucristo, pero no sabían que Él era. Pero dijeron: es un fantasma caminando, algo sobrenatural sobre las aguas. Nunca se había visto esto en la vida. Nunca se había visto eso en la vida, hermanos, de que alguien caminara sobre las aguas. ¿Cuánto dicen amén? Se vio hombres caminar miles y miles en un mar, pero abierto, pero no sobre las aguas. Y ese fue uno de los milagros muy grandes que Dios hizo a través de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero aquí vemos otro pasaje que Jesús va caminando sobre las aguas mientras las tormentas, los vientos estaban fuertes. Imagínense, y ellos ahí en la barca agarrándose, miran un fantasma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! Voces de miedo. ¿Cuántas veces nosotros vemos a la iglesia ahora y ven al fantasma en un problema? ¿Y qué dan? Dan voces de ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos estos biles, tenemos la renta, el mortgage, los pagos de los carros, de las tarjetas, y el refri casi vacío, y el tanque del gas menos de un cuarto de gas. ¿Qué vamos a hacer? Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Dios siempre suple cuando más estás necesitado, cuando más está cerca de ti. ¡Ay, Dios mío! Sentí su presencia. Se escucharon, hasta las bocinas dijeron amén. Amén. Entonces, lo que te quiero decir, ¿qué efecto vimos? Ahora, aquí vamos a los efectos. ¿Qué vimos? Vimos un efecto con los discípulos. ¿Qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque dice que se turbaron, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Entonces, cuando nosotros ya ahora, en nuestro tiempo actual, que ya estamos ahorita viviendo, ahorita en este momento, que ya conocemos a Cristo, que ya conocemos su palabra, sabiendo que Cristo está con su iglesia hasta el fin del mundo, nosotros cuando enfrentamos los problemas difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Orar y pedir por fuerzas. Y decir: Señor, yo sigo creyendo tus promesas. Señor, tú le tienes que recordar al Señor de que Dios te prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Yo así soy con Él. Cuando yo estoy pasando por el Señor, yo confío en ti. Si estoy turbado, no que no lo vamos a turbar, lo vamos a turbar. Somos carne, somos humanos, pero tenemos algo precioso que es el Espíritu Santo y su palabra, que nos recuerdan que Jesús está con nosotros. Entonces ellos se turbaron, hubo un efecto negativo. Hermanos, cuando usted tiene miedo y declara su miedo a la situación y no persevera diciendo: Dios está conmigo y yo voy a salir adelante, pero le da lugar a la tormenta, usted se puede estancar. Usted puede dejar de adorar a Dios. Usted puede dejar de buscar la palabra, de dejar de escuchar las alabanzas, de dejar de congregarse, dejar de servir. ¿Por qué? Porque su vida está turbada. Muchos han querido ya tirar la toalla. Ya no quiero, ya
mucho hasta pruebas. Me iba mejor en el mundo, dicen muchos. Como dicen ahí en el Éxodo, aquellos miles que salieron del éxodo de la esclavitud, clamaban primeramente por Dios: ayúdanos, sálvanos, sácanos de aquí. Acuérdate de la promesa que le hiciste a Abraham. Y después de que Dios los sacó, pensaron que ya todo tranquilo. No, es que Dios iba a tratar con ellos en el desierto. Así es con nosotros. También nosotros salimos de la esclavitud del mundo, que es Egipto, de aquellos tiempos. Se revela ahora este mundo, Egipto, ¿verdad? También nosotros, hermanos, vamos a ser probados en nuestra fe para ver quién es y quién no es. Porque ese fue el propósito de Dios, que los que iban a ser de Dios iban a perseverar y los que no se iban a quedar estancados. Y lo peor de todo, hermanos, dice que por verse rebelado contra Dios y se quejaron contra Dios, la tierra se los tragó. La tierra se los tragó porque se rebelaron contra Dios. Dios siempre quiere ver tu fe, cuánto tienes ante Él y le crees a su palabra. No podían ver a Dios porque Dios es espíritu, pero podían ver su gloria, de cómo los sacó con brazo fuerte, cómo Dios los alimentó en el desierto, cómo Dios les dio agua en el desierto, cómo Dios hizo que su calzado no se desgastara, su vestidura. Hermanos, Dios es un proveedor al que tiene fe. Y hay veces que nosotros vamos a ser probados en todas las áreas, de lo que les decía: no tienen gas, no tienen dinero, no tienen dinero en la cuenta, están pasando por una situación. Pero hermanos, Dios dice que nunca los va a desamparar la obra de sus manos. Nunca vamos a mendigar pan. ¿Por qué? Porque Él siempre llega a tiempo y bendice nuestras vidas. En el 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Lo leí ya. Aquí vemos un efecto que se manifestó en los discípulos negativos: temor. Nosotros no podemos tener temor, porque mayor es el que está con nosotros. Y ahorita les voy a enseñar un pasaje positivo, de una señal positiva, que cuando uno estaba enfrente de la muerte, dijo unas palabras. Pero vemos enseguida que Jesús, en el 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces en el 28 dice: entonces les respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Escuchen bien. ¿Quién fue el que reaccionó en fe? Fue Pedro el único, y los otros estaban ahí, quizás ahí agarrados de la mano, abrazados. ¿Qué vamos a hacer? Y aquel habló diciendo: Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Fue el único que manifestó la fe, mientras los otros están ahí. Es un fantasma. Pero vemos aquí, vemos un efecto ¿qué? Positivo. Un efecto positivo en Pedro, positivo de ánimo, de valentía. ¿Por qué? Porque reconoció la voz de su Señor. Después reconoció la voz de su Señor cuando le dijo: soy yo, no teman. Fue cuando dijo: eres tú, Señor. Si eres tú, entonces deja que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Entonces eso es decir, hermano, cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil, usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque el Señor te va a decir, como un día me lo dijo y siempre lo digo como testimonio. Yo estaba turbado, iba caminando en mi sala turbado hacia, no me acuerdo, a uno de los baños, al baño o uno de los cuartos de mis hijos. Y me acuerdo que mientras iba caminando turbado, me dijo el Señor: no te turbes tu corazón, no te turbes. Y cuando yo escuché su voz, me dio ánimo. ¿Cuántos de ustedes cuando escuchan la voz de Dios le dan hombre? Aleluya. ¿Qué pasó? Un extraterrestre por el satélite. Entonces, así les digo en el trabajo, se fue la señal en el trabajo a veces. Le digo: es que está pasando E.T. en su bicicleta y están tapando la señal del satélite. Cuando vemos este pasaje, hermanos, de que Pedro reconoce su voz, él empezó a caminar, ¿sí o no? Algo sobrenatural, hermanos, que ningún ser humano había hecho en toda la historia humana. ¿O hay alguien que se me olvide, hermano, que caminó sobre las aguas? Que quizás a mí se me olvide en toda la Biblia.
Porque la Biblia, este es el todo de nuestra vida. Es lo único que está escrito. Nadie le puede poner, nadie le puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que Pedro iba caminando, pero al ver que los fuertes vientos, ¿qué pasó? Tuvo temor, ¿sí o no? Dice en el 29, y dijo: ven, desciende Pedro de la barca. Y dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero en el 30 dice: pero al ver fuerte viento tuvo ¿qué? Miedo. Y comenzando a hundirse, ¿qué dice? Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Rápidamente vemos un efecto ¿qué? Negativo. ¿Por qué? El miedo hace que pase ¿qué? Que te hundas. Eso pasó con él. Él iba caminando, vio los vientos fuertes y tuvo miedo y se hundió. ¿Por qué? Porque la fe la dejó de creer y puso su mirada en la tormenta. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? Que por un momento ponemos la mirada en el problema tanto y nos olvidamos de Dios. Aquí no me dice nadie que nadie va a pasar eso. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado como pastor, que me ha pasado eso, que a veces de tanto que me enfoco. ¿Y sabe qué pasa eso? ¿Qué es lo que está pasando allí? Que le está dando lugar también al diablo. El Señor lo reprenda. ¿Para qué? Para atacarte más, para turbarte más, porque después empieza a tirarte datos, palabras negativas de que hagas y deshagas y tire la toalla sin decir y dejes de servir a Dios. Una persona turbada, hermanos, sin fe, es difícil de servir a Dios. Es difícil de poder adorar a Dios. Se te hace como si tuvieras pesas en la mano donde ya no puedes ni siquiera levantar tus manos y decirle: gracias, Señor, yo sé que estoy pasando por esto, pero tú tienes el control. Es difícil hacer eso cuando no hay fe, porque la fe te hace caminar sobre las aguas. Eso es lo que a veces me decía el Señor con unos hermanos y hermanas que ministraba aquí. La fe es la que te sostiene sobre tus problemas. La fe es la que te salva. La fe es la que te sana. La fe es la que te libera. La fe es la que te pone de pie en todo momento. La fe es el todo de nuestra vida cristiana. Porque sin fe es imposible que agrademos a Dios. Así dice la Escritura. Entonces, hermanos, vimos un efecto negativo. Cuando hay un efecto negativo en nuestras manos, hermanos, nosotros le estamos diciendo al Señor: yo no creo en tu palabra, yo no creo en tus promesas. Cuando le damos lugar a lo negativo y dejamos de adorar a Dios y de decirle: gracias, Señor, tú tienes el control. Cuando dejamos de hablar con Dios y nos empezamos a enfocar en esto, le estamos diciendo: Señor, no te acuerdas que hay un Dios. Tú estás enfocado en tu vida carnal que está pasando. Pero si estuvieras, si esa persona está en el espíritu y está pasando por un momento difícil, ¿qué va a decir? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Señor va delante de mí como guerrero gigante. Yo sé que mi Dios me tiene cercado. Mi alma está pegada a Él. Yo sé que yo vivo bajo su pacto. Yo sé que la puerta de la desgracia no prevalecerá contra mi vida, porque yo y mi casa vamos a servir al Señor toda nuestra vida. Ese es un cristiano en el espíritu que dice: esto no me va a detener. ¿Por qué? Porque hay ejemplos poderosos como lo hizo en Pablo de Tarso. ¿Se acuerdan Pablo? Pablo no era un ser humano igual que usted y yo. Tuvo un encuentro con Jesucristo yendo a Damasco. ¿Y qué pasó? Era un seguidor de la iglesia. Era una persona que estaba azotando la iglesia, pero tuvo el encuentro con Jesús. Cristo lo llenó del Espíritu Santo y empezó a hacer la obra de evangelista. Empezó a predicar el evangelio. Empezó a decirle a muchas almas que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Él empezó a hablarle a la iglesia, empezó a darle testimonio de lo que él estaba pasando en su vida. Dice que hasta la muerte lo enfrentaron, casi lo dejaban como muerto, pero dice que después se levantó, el Señor lo restauró y siguió su camino. Y es donde él dice después, en su palabra en los Filipenses, que él aprendió a vivir en la abundancia y en la escasez. Él aprendió a vivir en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque en Filipenses 4:13 después lo dice él: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando enfrentó la muerte decía él mismo, y este es el pasaje que les iba a decir,
Cuando dice Pablo, él viene y les dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, esas palabras son de un hombre lleno de fe, un hombre lleno de poder y autoridad, un hombre que conoció a Cristo en el Espíritu, quizás no físicamente como los demás discípulos, pero lo conoció en el Espíritu, porque ahí el Señor dice: clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Él enseñó que el Cristo de la gloria no estaba muerto, Él vive por los siglos de los siglos. Él pudo ver la mano de Dios sobre él, fortaleciendo su fe, fortaleciendo su cuerpo para seguir perseverando aún en los azotes. Alababa al Señor en medio del calabozo, ahí en la cárcel. Él y Silas adoraban a Dios en sus problemas. Entonces, de los efectos negativos que podían haber llegado a su vida humana, ellos lo convirtieron en positivo, declarando su fe en Jesucristo. Usted tiene que declarar su fe a ese problema que está pasando y hablarle a su problema. Tú no tienes la última palabra. La última palabra la tiene Dios, la tiene Cristo. Él es el que va a encargarse de nuestros problemas. Él va a encargarse de nuestros juicios que vamos a estar enfrentando en la vida. ¿Por qué? Mientras estemos bajo sus alas, nuestra alma está segura. A su nombre, Dios, damos gloria. Mas dice en el 30, vemos los efectos positivos y negativos. El positivo fue que Pedro no se quedó callado, sino que clamó como lo hizo David en Salmos 32, del 3 al 5. Quiero ir allí rápidamente. Salmos 32, de 2 a 5. Miren, hermanos, cuando uno calla, lo bueno de lo positivo, el efecto positivo de Pedro, que él no se quedó callado. Él habló. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 32, dice la escritura, del 3 al 5. Dice: mientras callé, envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Pero dice él, por verse callado, eso le pasó a él. Se sintió que sus huesos envejecieron y su gemir era todo el día, clamaba todo el día. Mas dice el 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mas dice el 5, mi pecado, ahora aquí vemos algo positivo, porque en el principio era negativo ese efecto que él pasó por lo que sucedió en su vida. En lo negativo él cayó, pero ya en el 5 es positivo. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí vieron, hermanos? Negativo y positivo. Lo negativo, que se quedó callado y se envejecieron. Dice que se sentía que sus huesos se disminuía la fuerza en su vida. Dice que estaba en clamor todo el día, como en una queja allí, ¿verdad? De arrepentimiento, por supuesto, ¿verdad? Pero dice que en su espíritu todavía no soltaba la palabra de Dios. Cuando usted, hermanos, esté pasando por algo, no se quede callado. No se enfoque en los vientos como Pedro, porque usted ahorita está caminando sobre las aguas en Cristo Jesús. Usted está caminando y quizás algunos están hundiéndose, pero ahora Dios dice: declara la palabra, no te quedes callado, y vas a ver la mano de Dios que te va a sacar como a Pedro y te va a ayudar a seguir adelante. ¿Por qué? Porque después vemos que el Señor le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es decir, que cuando tú estés pasando por algo, no dudes de que Dios te va a ayudar, de que Dios te va a sacar adelante. Tienes que entender que el Dios de Israel está con nosotros. El Dios que hizo los cielos y la tierra está con nosotros. Él va a sanar tu corazón, Él va a sanar tus heridas, Él va a liberar tu alma, Él va a restaurar lo que tiene que ser restaurado. Aleluya. Pero tienes que declarar tu fe. Y si algunos estamos hundiéndonos, quizás porque estamos pecando, declara tu pecado. Y Él será fiel y justo para perdonar tus pecados. Porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Cuando vemos en el versículo 31 que estamos leyendo en Mateo, dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, en las tormentas, en los procesos, lo que te va a atacar va a ser la duda. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando ven cosas que están enfrentando la vida y que están necesitados de algo para seguir adelante y no la ven, ¿a poco no viene la duda de que, hey, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? No que tú estás conmigo. Pero acuérdense, hermanos, Dios no se va a manifestar rápidamente así nomás así. Va a probar tu fe. Va a probar tu fe, a ver a qué nivel está tu fe en Él. Nosotros, hermanos, tenemos que declarar, aunque no veamos, declaremos: Señor, tú lo vas a hacer. Tú vas a ayudarme. Tú tienes el control sobre los humanos. Tú tienes el control sobre aún los animales. Tú tienes el control sobre los vientos. Porque al subirse Jesucristo a la barca, se calmaron los vientos, dice la Escritura. Por eso, hermanos, cuando tú declaras tu fe, Jesucristo estará ahí contigo en esa barca, y esa turbulencia va a haber calma, va a haber paz. Se van a apaciguar las aguas. Solamente el Señor, lo que tú estás pasando ahorita, está Dios probando tu fe. Y si tú eres un siervo y sierva fiel del Señor, espera victoria en tu vida. Espera la victoria de Dios. Y pase lo que pase, de todas maneras, Dios va a estar contigo. Dios no te va a dejar. Dios siempre va a seguir supliendo tu necesidad. Pero tienes que seguir creyendo y clamar a Dios y seguir orando como Jesús se fue a orar. Porque Él también iba a pasar por algo grande en el mundo por nosotros. Él todos los días oró al Padre. Un ejemplo, un modelo para nuestra vida. ¿Para qué? Para cuando Él iba a enfrentar lo que enfrentó, que jamás un ser humano sufrió lo que Él sufrió, pudiera lograr en victoria para usted, estuviera aquí alabando su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué efecto miró el Señor en Pedro cuando se hundió? Que dudó. No podemos dudar, ese es un efecto negativo. Dudar de la grandeza de Dios. Dudar de que Dios dijo: no te desampararé. Yo soy quien te suplo tus necesidades. Yo soy quien soy tu abogado. Yo soy tu padre, dijo Jesús. Dijo Jesús: yo soy tu amigo. Yo soy tu hermano. Tú eres mi siervo, mi sierva. Tú eres mi hijo y mi hija, dijo el Señor. Entonces, si el Señor ha dicho todo eso sobre nosotros, hermanos, ustedes bien saben que Dios está con nosotros. Ustedes lo saben. Pero humanamente yo sé que los turbamos. Y yo sé que Dios me habló a través de ese pasaje. Y yo creo en su palabra que vamos a salir adelante con Cristo Jesús en victoria. ¿Qué efecto positivo vino sobre los discípulos al subir ellos? Al subir Jesús con ellos. Jesús ahí en su barca dice que se calmó el viento. ¿Cuánto dicen amén? Es un decir, hubo paz, hubo bonanza. Hermanos, pero primero Dios permitió venir la turbulencia en sus vidas. Permitió la tormenta, los vientos. Entonces, cada vez que nosotros estamos aquí caminando, si ustedes ahorita ya pasaron una prueba, ¿qué esperamos? ¿Qué más esperamos, hermanos? Otra prueba. Pero, hermanos, ¿y cuántos fueron bendecidos al pasar esa prueba? Yo fui bendecido. Dios me bendijo grandemente en mi espíritu, en mi vida, en todo mi ser, en mi familia, hermanos. Pero yo sé que me espera otra prueba. Usted tiene que tener eso simplemente. Vencí esto, y hay muchos que, pero ahora yo sé que me viene otra. ¿Cuál será ahora la que me va a tocar? ¿Cuál será? ¿Será que alguien se va a levantar contra mí? ¿Será que me va a faltar algo? ¿Será que mi salud va a estar mal? ¿Será que esto y el otro? Hermano, no sabemos. Pero lo que sí estamos seguros de que también, así como salimos de esa, vamos a salir de la que sigue. En el nombre de Jesucristo. Porque Dios es fiel. Dios es justo. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vieron, hermanos, lo sobrenatural que Jesús hizo, que caminó sobre las aguas, y al sentarse ahí con ellos en la barca, en medio de la tormenta, se calmaron los vientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si Jesús va a estar en tu barca, en tu casa, en tu vida, solamente declara tu fe y tu corazón tendrá paz.
aunque los vientos estén alrededor de tu casa, de tu vida, pero va a haber paz en tu corazón. Vas a caminar y vas a vivir confiadamente en Jesucristo, porque tu fe está en Él. Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, Él es mi Dios, Él es mi Creador. Él es el que sustenta mi vida. Él es el que me sostiene con la diestra de su justicia. Y Él es el que me ayuda, dice Isaías. Él es el que me ayuda. En tiempos difíciles prometió siempre estar con nosotros. Sabemos que Pablo anunció a la iglesia de Efesios de tomar toda la armadura de Dios para defenderse del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y de sus demonios. Y declaró una palabra positiva en el libro de los Romanos en 8:31. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Al decir si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es decir, porque había una persecución en la iglesia. Aún ya estaba siendo perseguido él por proclamar la palabra de salvación, pero él estaba declarando algo efectivo, positivo, sobre su persecución que venían sobre sus vidas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos de Efesios? ¿Quién contra nosotros? Tenemos al poderoso de Israel. Tenemos al Cristo que resucitó entre los muertos. Tenemos al Cristo que va delante de nosotros y que sus ángeles van con nosotros. Tenemos a aquel que el que nos dice: no es tuya la venganza es de Dios. Tenemos al Dios de justicia. Y que aunque pasemos por injusticias, Dios siempre está en control. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, más dice el 35 de Romanos, de 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Imagínense, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? No hay nadie. Solamente un personaje, y ese es usted y yo. Si dejamos de perseverar, hermano, nosotros a veces de tanta tribulación que pasamos en nuestra vida, a veces queremos ya desanimarnos y no proceder hacia adelante. Mas la palabra de Dios dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así dice la Escritura. Entonces, Primera de Reyes, ya voy a terminar, hermanos. Denme 1 hora y media y termino. A su nombre. Dice Primera de Reyes 19:1. Acá, ya imagino a dónde voy, con qué versículo voy, con qué palabra. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué hizo Elías, hermanos? Mató a los profetas de Baal, a los profetas que ella tenía, los falsos profetas, aquellos que eran una abominación ante Dios. Dice que Elías los destruyó a todos. Y dice, una vez más, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel, escuchen bien, a Elías un mensajero. Ve a dile a Elías, es un decir, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como les di la de uno de ellos, como la de uno de ellos. Viendo quién, Elías, después de que recibió la noticia, la amenaza de esta mujer. Escuchen bien, ¿la amenaza de quién? De Jezabel. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando ¿qué? Morirse. ¿Qué pasó allí, hermanos? ¿Qué efecto es ese? Negativo. Le dio lugar al temor. Otra vez el temor. Porque el temor es todo lo que ataca a nuestra vida carnal. Es lo único, el temor, sobre cualquier circunstancia que enfrentemos o crisis. Dice que deseó morirse y dijo: basta ya, oh Dios, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él ya se estaba sintiendo indigno. Eso es lo que hace el diablo, hacerte sentir indigno. You're not worth it no more, but you're worth the precious blood of Jesus. Pero tú eres digno por la sangre de Cristo. Por eso la dio, porque vales mucho. Entonces dice que él tuvo miedo y dijo: quítame la vida, ya no quiero vivir más con estas situaciones. Después de que él mató tantos profetas, se dejó dominar por el temor, por una palabra. ¿De quién? De una mujer. Por una mujer, una amenaza de unas palabras. Así como tú hiciste con ellos, también voy a hacer contigo. Imagínense, él se enfrentó con muchos profetas alrededor y los retó Elías. ¿Sí o no, hermano Fausto? Los retó. Vamos a ver quién es Dios aquí. Hicieron un holocausto allí, un sacrificio, le mandaron un altar y decía Elías: vamos a ver si tu Dios o mi Dios, el que responda, ese va a ser el Dios que vamos a servir. Y dice que levantaron un altar y empezaron a clamar los profetas y cantaban sus brujerías ahí. y que no respondía a ese Dios, y que Elías hasta se carcajeaba. Grítele más porque quizás está dormido. Grítele más porque quizás está dormido. Y se reía de ellos, hasta se revolcaba al suelo. Ese Elías era tremendo. Pero de repente no contestó su Dios de ellos. ¿Por qué? Porque el Dios que ellos servían era un Dios hecho de mano de hombre. Pero el Dios que hizo las cielos y la tierra era el que servía a Elías, el único Dios, el Dios invisible, manifestado en milagros y prodigios. Y dice, ok, quítense, haga a su lado. Viene Elías. Señor, tú que eres grande, creador de los cielos y la tierra, muéstrales a estos que tú eres el Dios de Israel, el Dios de los cielos y la tierra. Dice que en cuanto descendió esa palabra al cielo, por la fe que él tenía en el Señor, dice que descendió fuego y consumió el holocausto, consumió las piedras y las aguas que habían en ellos. Y ahí vieron que ese era el Dios verdadero. Y allí es donde vino la espada de Elías y vino y nos cortó la cabeza a todos los profetas. Ese era un efecto positivo que tenía. No tenía temor. Pero a veces nosotros lo dejamos llevar por una palabra que escuchamos. Yo te quiero dar un testimonio. Yo lo digo porque lo viví y lo vi en este lugar. Y pude ver lo positivo en medio de su proceso de esta mujer. Y lo voy a decir, mi hermana Lorena. Ustedes sabían cómo estaba ella. Con cáncer. Estaba con cáncer. Me acuerdo cuando ella dejó de venir. Bueno, cuando supo, ella seguía alabando al Señor. Venía con su paño en la cabeza porque se le cayó el pelo. Y después ella declaraba: yo declaro la palabra. Yo declaro la palabra que Dios me dijo. Y me acuerdo que ella después dejó de venir por 2 días o seguiditos del culto. Y tuvimos que ir a visitarla, ¿sí no, hermana? Fuimos yo y mi esposa, platicamos un ratitito, pero de ahí empezamos a ministrar en el Espíritu. Y Dios, para la gloria del Señor, puso nuestras vidas, a mí y a mi esposa. Dios me mostró a mi esposa que algo había salido de ella. Y desde ese día que terminó la oración, vimos su semblante de la hermana positivamente, fortalecido, sus ojos brillaban. ¿Por qué? Porque su mirada, su semblante estaba caído, estaba turbado de debilidad, pues. Pero Dios le fortaleció. ¿Y qué pasó? Al siguiente culto vino y alabó al Señor. Y cuando fue el doctor, dijeron: necesitas hacerte más quimo. Y ella dijo: no, yo ya no ocupo, ya el Señor me sanó. Lo dijo, hermana. Y dice que cuando fue a hacerse otro chequeo, dijo: pues realmente no te veo nada, dijo la hermana. No veo nada, dijo el doctor. Pero de todas maneras tienes que hacértelo, dice el quimo. Digo: ¿para qué si ya no hay nada? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Dios es grande. Dios es poderoso. Mi hermana en su proceso fue positiva. Cuando lo que tú estás pasando, sé positivo. No le des lugar al temor, porque el temor te puede comer, te puede destruir,
puede dejar que tú dejes de andar en los propósitos de Dios y que Dios cumpla esos propósitos en tu vida. Cuando tú empiezas a dudar de Dios, te vas a hundir y puede haber una escasez en tu vida por falta de fe. Porque Dios a veces, cuando hay duda y falta de fe, va a permitir que toques fondo para que clames de nuevo como Jonás. Y cuando clamó Jonás, ¿qué pasó? Dios lo liberó, lo sacó. ¿Y qué pasó? Jonás cumplió con el propósito. Entonces, así también usted, no permita ir a las profundidades del pez. Deja que Jesucristo tome el control de su situación y usted siga adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, dice, y se fue al desierto un día de camino, ya lo leí, quítame la vida, pues ya no soy yo mejor que mis padres. Y en el 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces en el 6 dice, entonces él miró, y aquí, disculpen, a su cabecera una ¿qué? Torta cocida. Qué tremendo, y no había comida allí. Había una torta ¿qué? Cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Qué bendición, ¿no? Y dice, y comió y bebió y volvió a dormirse. Ay, 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 y volvió a dormirse. Hay veces que Dios te da, es un decir, ahorita Dios te está dando una palabra de aliento. Dios, estoy contigo, iglesia amada. Yo soy tu fortaleza. Tu fe no va a caer. Ahora te levantas con gloria y poder. ¿Y qué pasó? Dios le fortaleció a este hombre su vida con pan y con agua. Y dice que después se volvió a dormir. Hay veces que también escuchamos la palabra y decimos amén, amén, y allá llorando afuera saliendo de este lugar. Y llorando después ahí, yo digo, Señor, otra vez vino esta tempestad en mi corazón. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? No. ¿Qué no declaró usted amén aquí en la iglesia? A su nombre. A veces con que también los dormimos en el espíritu y reaccionamos en la carne. Sí, porque eso es reaccionar en la carne. Le estás dando lugar al temor, a la carne. La carne para nada aprovecha, más el Espíritu nos da vida. Por eso tenemos que buscar el Espíritu Santo, para que lo fortalezca. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta, ya lo leí. Y el 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez. Eso es decir, ¿cuántas veces el Señor ha hablado aquí? Más de 2 veces. ¿Por qué? Porque a veces muchos de nosotros no atendemos a la palabra. Y por eso que no sentimos paz y gozo y fortaleza. Porque no atendemos a la palabra. Nos vamos turbados todavía, o peor. Vino la palabra de Jehová por segunda vez y le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te espera. Es decir, después de que pase la primera prueba, tú tienes que seguir perseverando. Largo camino todavía te espera, porque el Señor no ha terminado contigo. Dios te está procesándote. Dios te está procesando para algo grande, para donde su nombre va a ser glorificado. Y que tu vida va a ser manifiesta los milagros de Dios. Porque yo lo creo. Aleluya, yo voy a terminar, hermanos. Me falta una hoja más. Es media hoja, hermanos. Aunque vamos un buen tiempo. Dice, se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué? Fortalecido con aquella comida, caminó 40 ¿qué? Días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió. Ay, otra vez Elías porfiado de Dios. Dice que allí se metió en una ¿qué? En una cueva, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová otra vez, el cual le dijo, ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces? ¿Qué no crees que yo estoy contigo? ¿Qué no crees que yo estoy contigo? Tú no estás sola. Te está hablando a ti, mujer. Yo no sé quién eres, pero Dios te dice que tú no estás sola. Tú tienes a tu amado a tu lado. Tú tienes aquel que es el único que te da gozo verdadero en tu espíritu, que te fortalece en tu necesidad de tristeza, de dolor, de lágrimas, de soledad, en tu desierto, en tu problema. Él está allí, solamente dice el Señor, ten fe.
ten fe. ¿Qué efecto se miró en Elías? Se acobardó. Se fue un efecto negativo. ¿Y qué dice la escritura? Los cobardes no pueden heredar el reino de los cielos, sino aquellos que son valientes, violentos para arrebatar su reino. Mas en el Nuevo Testamento vemos a un Pablo que no le huyó a la muerte, sino que anunció algo positivo sobre la muerte, si es que viniera a su vida esa muerte. Y lo dije hace rato, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Termino con este versículo y entramos a la cena del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Si alguien, por favor, hermano Ujier, me puede traer a la hermana María con los niños, porque vamos a tomar la cena, por favor. Puede pasar por aquí también, hermano, no hay problema. Y puede pasar también por aquí para que no salga. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. ¿Escucharon? ¿En dónde estaba Jesús en esta palabra? Si ustedes recuerdan estas palabras que él anunció, ¿en dónde estaba Jesús? Estaba allí crucificado en la cruz. Ya estaba colgado, con clavos en sus manos y en sus pies, con una corona de espinos. Todavía no le metían la daga. Estaba allí en la cruz. Escuchen bien con lo que estaba orando al Padre. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. ¿Qué efecto de Cristo mostró en este pasaje? Un efecto positivo, hermanos, que aún usted y yo, siendo pecadores, Él murió por nosotros, por amor a nosotros, por amor de su nombre, por misericordia, por darnos su gracia y su favor inmerecible, que nosotros no merecíamos esa gracia, pero Él mostró el amor en esa cruz por usted y por mí, y Él no guardó rencor como algunos de nosotros. Él no retuvo su ira para destruirnos, sino nos dio una oportunidad. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos rápidamente mocharle la cabeza a aquel que nos hizo el daño? ¿Cuántos de ustedes desean, han escuchado, le deseo mal a aquel que me hizo tanto? Hermanos, no, nosotros no tenemos que usar el modelo de Cristo. Perdona a los padres porque ellos no saben lo que hacen. Ellos están perdidos, ellos no tienen tu luz todavía. Pero un día voy a venir a sus corazones en mi espíritu y seré luz en ellos y ellos serán luz para el mundo. Por eso dice el Señor en su palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? También cree en mis palabras, dijo Jesucristo. Usted tiene que creerle a Dios. Entonces, los efectos positivos y negativos en las tormentas. No le dé lugar a lo negativo en su sentimiento, en su corazón, en sus pensamientos. Especialmente en su pensamiento, porque de ahí baja el corazón, y si lo deja mirar aquí y después viene aquí, estamos perdidos, hermanos. Podemos perder muchas cosas, muchas bendiciones, muchos propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Podemos perder muchas cosas si le damos lugar al temor, a la duda, a la falta de fe. Nosotros podemos dejar de perseverar, podemos dejar de servir a Dios, podemos dejar de servir a la comunidad, a los necesitados. Y yo, miren, hermanos, escuchen, y yo voy a ser sincero, hermanos, yo voy a ser sincero para que vean que yo no tengo temor en lo que hago, en lo que testifico de mi vida. Ha habido momentos que yo estoy pasando difíciles, que me turbo, hermanos, me turbo. Y hay veces, hermanos, escúcheme bien, y a veces hasta yo mismo peleo en ese momento para hacer el bien. Porque la escritura dice que nosotros no podemos cansarnos de hacer el bien. No podemos cansarnos de estar haciendo el bien. ¿Se acuerdan de aquel jovencito que se llama Jerry, que siempre me hace preguntas? Que no va a la iglesia, pero que le dije: hey, tienes que ir a la iglesia. ¿Se acuerdan que les dije la otra vez? Siempre me dice: ¿qué palabra tienes para mí? ¿Se acuerdan que les dije que él quiso orar por mí? Entonces, cuando
cuando yo estaba pasando un momento que yo mismo le di lugar a mi tormenta, cuando él venía así, y fíjese, y Dios me redarguye, venía y dije, ay, ahorita no quiero hablar con él. Me rodeé porque no quería hablar con él, porque yo sé que me iba a detener para hablar. No quería hablar. ¿Por qué? Porque estaba siendo turbado. Yo soy humano igual que usted. Pero ¿sabe qué? Después dije, no me voy a concentrar en estos vientos fuertes. Me rodeé y fui y lo bendije con una palabra. Pero vencí. Ahora es tu tiempo de vencer. Es tiempo de tú que venzas. Ponte de pie. En este momento quiero anunciar sobre la cena del Señor. ¿Sí gustas? Thank you. Los únicos que pueden participar en esta cena, hermanos,